Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto del Cemento Portland por haberme invitado en esta fecha tan particular, donde se cumplen sus 75 años de vida en este país. Felicitarlos por estos años al servicio de la tecnología del hormigón y del cemento. Hacer extensivo también esa felicitación a todo su personal, a los que hoy desempeñan su actividad en el instituto y a aquellos que han pasado por el instituto, en particular a Edgardo Sousa. La charla es sobre experiencias de empresa de hormigón compactado a rodillo. Simplemente en este poco tiempo, en estos breves minutos de exposición, es tratar de dar alguna semblanza que marca cuál es el estado actual del conocimiento en esta tecnología de colocación del hormigón. Una pequeña introducción definiendo qué es el hormigón compactado a rodillo. El ACI 207 lo define como el hormigón compactado con rodillo, el hormigón compactado a rodillo como aquel hormigón que en estado fresco puede soportar el peso de un rodillo y ser compactado. En definitiva, es una tecnología o metodología de colocación. Cuando uno extrae un testigo de una capa de hormigón compactado a rodillo, dejando de lado las juntas entre capas que son parte de la metodología de colocación, el material que uno puede encontrar entre sus manos no es más que hormigón y es difícil diferenciarlo de un hormigón convencional vibrado. Es un material que tiene para igual relación agua-material cementicio idénticas propiedades y igual densidad que el hormigón convencional vibrado. El USACE introduce o marca algunas ventajas del uso de esta tecnología, resaltando cuestiones que tienen que ver con el costo, cuestiones que tienen que ver con su velocidad de construcción, la posibilidad, que esto es propio de las presas de hormigón, pero que las diferencias de las de material suelto, la posibilidad de incorporar los vertederos y las obras de toma al cuerpo de presa. Alguna ventaja relativa en cuanto al consumo de cemento, y yo lo marco en gris, no en negro, porque hay una tendencia, como vamos a marcar en la charla, hacia el uso de mezclas más ricas en material cementicio. Hay un ahorro en costo de encofrado, y también marco en color gris, había una ventaja, o se marcó en su momento una ventaja relativa al control de temperatura asociado al menor consumo de cemento, pero hoy precisamente el uso de mezclas con mayores contenidos hace que también el tema térmico deba ser evaluado y considerado como en cualquier presa de hormigón. Mencioné el costo. Este gráfico, que está tomado de una publicación de Andriolo, consultor brasilero con mucha experiencia en presas, marca en términos relativos, esto está en valor dólar, lo que sería el costo por metro cúbico del hormigón compactado a rodillo en función del volumen de presa, comparado con la solución en hormigón vibrado convencional. Bueno, es claro que cuanto más volumen de material colocamos, el costo se reduce, pero en términos comparativos, la solución en hormigón compactado a rodillo puede implicar algunos ahorros importantes. Esto siempre y cuando sea la velocidad de construcción el punto a respetar. En cuanto a la composición de ese costo, bueno, el 46% es inherente a la producción del agregado, digamos, tiene una participación importante en la composición del precio o del costo. Alrededor del 30% es cemento, un 11% transporte, y bueno, y después aparecen otras actividades propias de lo que es la colocación y la tecnología. Aproximadamente el 75% es inherente a la composición misma del material. Quiero hacer alguna referencia a cómo nacen las presas de hormigón compactado a rodillo, que comienzan a extenderse a partir del año 1980 aproximadamente. Esto marca una evolución prácticamente desde la Primera Guerra hasta el año 1980, que es donde nacen las presas de hormigón compactado a rodillo, de cuál es el porcentaje relativo de presas de hormigón en el mundo. En el 45, el 38% de las presas
construidas en servicio eran de hormigón, pero en el año 80 ese porcentaje se reduce a la mitad, 16%. Esto no significa que las presas de hormigón, hubo presas de hormigón que dejaron de estar en servicio, simplemente que en el crecimiento de la construcción de presas se impuso la tecnología o el uso de las presas de material suelto. Y eso ocurre precisamente a partir de la Primera Guerra Mundial, o finales de la Primera Guerra Mundial, con el desarrollo de equipamiento de alto rendimiento para producción de agregado, transporte, distribución y colocación. Incide, por supuesto, también un alza en el costo del cemento a partir de esta época, por demanda, por crisis petroleras, pero la realidad es que se llega en el año 1980 a una situación donde las presas de materiales sueltos se imponían fundamentalmente por costo frente a las presas de hormigón, salvando, por supuesto, de lado las cuestiones propias que tienen que ver con las fundaciones, que a veces hacen inviable la construcción de una presa de hormigón por una razón técnica y no económica. Pero claro, las presas de materiales sueltos, esto, digamos, no intenta descalificar de ninguna manera las presas de materiales sueltos, pero sí es un evento bastante catastrófico que ocurrió en el año 1976 en la presa de Teton en Estados Unidos, que inclusive murieron varias personas y las pérdidas han sido visionarias. Este tipo de presas tienen un mayor riesgo de erosión interna o por sobrepaso frente a las presas de hormigón. Entonces surge prácticamente en los años 70 la necesidad de poder desarrollar presas de hormigón que, por un lado, recuperaran la confiabilidad de este tipo de presas frente a las de materiales sueltos y que, por otro lado, pudiese utilizar la tecnología constructiva de la presa de materiales sueltos. No es así en el hormigón compactado rodillo. Yo quiero mencionar algunos hitos históricos. El hormigón compactado rodillo, la primera aplicación es en pavimento, en 1942 en Estados Unidos, en el estado de Washington. En 1961 se construye en Italia la presa de Alpeguera. Es una presa de 172 metros de altura, con un material bastante parecido a lo que hoy es el hormigón compactado rodillo, colocado en capas de 70 centímetros, con el equipo de distribución que se utiliza hoy en día para la construcción de las presas de hormigón compactado rodillo, pero la compactación se hizo con vibradores de inmersión de alto rendimiento. En el año 62, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, en el Congreso de Nebraska, hay una presentación de Lowell III, donde propone la utilización de rodillos metálicos para la compactación de hormigón en presa, y ahí nace por primera vez el término Rollcrete. En el 70 hay una nueva conferencia de la misma institución en California, otro trabajo de Rafael, donde presenta la presa de gravedad óptima y propone la tecnología aplicar la tecnología de hormigonado con rodillo. En el 74 hay una primera aplicación en trabajos de reconstrucción en la presa de Tarbela en Pakistán, donde se aplica por primera vez hormigón compactado a rodillo. Y llegamos en el año 76, en Itaipú se hicieron algunas, Itaipú no es una presa de hormigón compactado a rodillo, pero sí los brasileños ya hicieron experiencias a nivel de obra construyendo rampas y algunos pisos. Y en el año 82 y el año 83 aparecen las primeras dos presas concebidas y construidas con esta tecnología en Estados Unidos, que es la presa de Willow Creek, con dos tecnologías, con dos conceptos distintos de mezcla, dos conceptos distintos de hormigón. En Willow Creek se utilizó un hormigón compactado rodillo con muy bajo contenido de cemento. Estamos hablando de un contenido de cemento del orden de los 66 kilos por metro cúbico, con incorporación de ceniza volante. Esa presa fue diseñada por el cuerpo de ingenieros y Upper Stillwater, diseñada por el Bureau of Reclamation, utilizó un hormigón con 220 kilos de material cementicio. Después, en el 85, aparece la presa de Erizana en España. En 1986, la presa de Saco da Nova en Brasil, la primer presa de hormigón compactado a rodillo en Brasil. Y en 1987, fíjense, digamos, casi pioneros
con la aplicación de esta tecnología en la construcción de presa, se construye la presa de Uruguay en Argentina, donde Alberto Giovan Battista, que acá está presente, ha tenido una participación muy importante en las definiciones que hacen la tecnología del hormigón. En Uruguay se utilizó como complemento de material cementicio un porcentaje importante de polvo de roca, que también introduce el concepto importante de incorporar finos a estas mezclas para el control de la permeabilidad. Bueno, llegamos a 1985, dos presas construidas en Estados Unidos que manifestaron algunos problemas, algunas patologías. Willow Creek, con bajo contenido de material cementicio, tuvo serios problemas de filtración en las juntas horizontales entre capas, bajo contenido de material cementicio. Upper Stillwater, que se construyó monolíticamente, sin juntas de construcción, en un desarrollo de 800 metros en el coronamiento, que tuvo fisuras por contracción térmica que interesaron toda la sección transversal, más o menos fisuras que aparecieron cada 25 o 30 metros, por las cuales filtró importante cantidad de agua y obligó a hacer trabajos de reparación que demandaron también una importante cantidad de millones de dólares. Es decir que la situación a 1985 saca como experiencia la necesidad de aplicar cuidados especiales en los paramentos aguas arriba para controlar la permeabilidad de la presa, la necesidad de un adecuado tratamiento de juntas entre capas, adoptar curvas granulométricas cerradas con un mayor contenido de fino, disponer juntas de contracción cada 20-40 metros, eso es un poquito más distanciada que en las presas de hormigón convencional, pero hay que colocar juntas de contracción, y obviamente la necesidad de aplicar estudios térmicos, zonificar la sección transversal, especificar propiedades a mayores edades, pero básicamente se obtiene como conclusión que las presas de hormigón compactado rodizo son presas que se pueden construir en forma confiable, debiéndose enfatizar aquellos aspectos del diseño y de construcción que permitan asegurar fundamentalmente los requisitos de permeabilidad. Y cuando uno ve los cambios del año 1085 hasta el 2015, ve que todos los esfuerzos, tanto en lo que hacen los aspectos del diseño, como del diseño de la presa, como del diseño de mezclas y tratamientos de junta, tienden a solucionar o a dar respuesta a este problema. Algunos datos estadísticos en cuanto a evolución. Entre 1980 y el año 2015, estos son datos actualizados a la fecha, hay en el mundo 607 presas de hormigón compactado rodillo, con esta curva de evolución. Si uno desglosa esto en países, hay 45 países en todo el mundo que tienen presas de hormigón compactado rodillo. Esta pendiente se sostiene básicamente por las presas que se están construyendo hoy en China y en Turquía. Cuando uno ve la performance en otros países, Estados Unidos incluso, Brasil y Europa, hay una curva de agotamiento que tiene que ver con que obviamente los recursos explotables se van saturando. En cuanto a volúmenes de hormigón en millones de metros cúbicos, esto es lo que indica la estadística hasta el año 2015. Estamos hablando de 212.000. La situación actual de la construcción de presas, distribuida por los países que más presas tienen, en el mundo nos ubican a Japón, China, Brasil, Estados Unidos y Turquía como los países con mayor cantidad de presas. Fíjense en China, 169 presas de hormigón. Esta es una distribución relativa en cuanto a ese gráfico anterior. Es decir, el 30% de las presas HCR están concentradas actualmente en China, Brasil cerca del 9%, Estados Unidos cerca del 8% y Turquía el 7%, 7-8%, con una tendencia bastante importante hacia el alza. Algunos récords en cuanto a este tipo de obras.
Estas son las 10 presas más altas construidas en el mundo. No voy a hacer un listado de todas, no voy a mencionar todas, pero sí veamos la primera de ellas, Lontan en China, 217 metros de altura, con volúmenes de hormigón del orden de los 5 millones de metros cúbicos. En cuanto a volúmenes de hormigón, también el récord se lo lleva la presa de Lontan, con esos 5 millones de metros cúbicos, pero fíjense que hay las 10 primeras presas involucran volúmenes de HCr que están entre los 2 millones y los 5 millones de metros cúbicos. Y eso hay que colocarlo en poco tiempo, lo cual lleva a velocidades de construcción, nuevamente Lontan en China, cuando vemos los metros cúbicos colocados mensualmente, estamos hablando de 450.000 metros cúbicos mensuales de hormigón, con picos mensuales del orden de los 400.000 y picos diarios de producción de 18.000 metros cúbicos por día. Algunas consideraciones respecto a los materiales y las mezclas. Hay 3 características que distinguen al hormigón compactado rodillo respecto al hormigón convencional. Una es la consistencia. El hormigón compactado rodillo es un hormigón que no tiene asentamientos, de consistencia seca. La distribución granulométrica y contenidos de fino es otra particularidad. Y el contenido de material cementicios. En cuanto a los requisitos de calidad de los materiales componentes, son los mismos que para el hormigón convencional. Podemos decir que no existen limitaciones respecto al tipo de cemento. En principio, cualquier tipo de cemento puede ser aplicado. Obviamente que hay algunos que uno debe preferir, pero en general no hay limitación. El uso de aditivos es menos frecuente, aunque hoy en día, con la tendencia a mezclas con mayores contenidos de cemento, la posibilidad de incorporar aditivos con mejor rendimiento se está haciendo notar, y obviamente que siempre resulta conveniente el uso de adiciones minerales activas. ¿Qué contenidos de cemento intervienen en estas mezclas? En general se las clasifican como de bajo, medio y alto contenido de material cementicio. Entre 60 y 100 kilos de material cementicio tenemos el 23% de las mezclas utilizadas en las 600 presas de HCr construidas. Son mezclas de bajo contenido de material cementicio. Este es el concepto básicamente que utilizan los brasileros y es el concepto de Uruguay. En Brasil no ha habido una tendencia a modificar los contenidos de cemento. Los brasileños siguen utilizando mezclas pobres en cuanto a contenido de cemento. Tienen la particularidad de que sus presas no están en zona sísmica y por lo tanto la cuestión de la continuidad, monolitismo, juntas entre capas no parece ser una exigencia demasiado importante y por lo tanto este tipo de mezclas parecen ser convenientes en esta situación. Después tenemos entre 100 y 140 kilos de material cementicio, el 30% de las mezclas, bueno, y así sucesivamente, hasta que vemos un porcentaje importante de mezclas con altos contenidos de cemento. Esta es la tendencia en Europa, y muchos proyectistas y consultores europeos asisten a China, asisten a Turquía, asisten a otros países del mundo, y han ido imponiendo el uso de este tipo de mezclas. Si uno ve la tendencia de lo que pasó entre 1990 y el 2015, viendo lo que son mezclas de bajo contenido de material cementicio, medio y alto, observa que evidentemente entre 1990 y el año 2015 hay un incremento en el uso de mezclas con altos contenidos de material cementicio, se pasa del 38 al 48%, en detrimento de las mezclas de medio contenido de material cementicio. Respecto a las adiciones, ¿qué adiciones se utilizan? Bueno, estos datos están recopilados de una importante base de datos de las 600 presas construidas en el mundo, con lo cual estos son datos que representan realmente cuál es la situación actual. En el 70% de las soluciones se han incorporado cenizas volantes, básicamente. Un 19% el material cementicio es un cemento normal o clinker más pusolana, y un porcentaje menor, 6,5%, la incorporación de escorias. Igual la tendencia, lo que marca cuando uno ve entre 1990 y el 2015, ve que hay una reducción en el uso de ceniza volante
en favor del uso de puzolanas naturales. Esto tiene que ver con una cuestión de disponibilidad de materia prima en función de cuestiones ambientales. Sabemos que las cenizas volantes están asociadas digamos, a las centrales donde se consume o utiliza carbón, y eso está disminuyendo en el mundo. En cuanto a los porcentajes de adiciones, vemos que estos son valores medios, 48% de ceniza volante, 37% de puzolana, 51% de escoria, 45% de polvo de roca, pero con estas barras que indican los rangos de variación. Es decir, en general estamos hablando de mezclas con importantes contenidos de adición, que en algunos casos pueden llegar al orden del 60-70%. En cuanto a los aditivos, el uso obviamente es mucho menos frecuente que en el hormigón convencional. Cuando se usan, básicamente se incorporan retardadores de fragüe y aditivos plastificantes, pero la posibilidad, digamos, el hecho de que los contenidos de cemento han ido aumentando hace que el uso aditivo empiece a ser cada vez más frecuente, por cuanto se ha demostrado que en mezclas con bajo contenido de material cementicio los aditivos tienen muy bajo rendimiento. Entonces, por eso no es frecuente que se los utilice en mezclas con bajo contenido de material cementicio. Un poco el criterio de diseño actual en relación al comportamiento de juntas es diseñar mezclas con tiempos de fraguado inicial que estén entre las 15 y las 25 horas. En cuanto a los agregados, como recomendaba, no hay especificaciones particulares. En cuanto al tamaño máximo, inicialmente se utilizaron tamaños del orden de los 75 milímetros. La tendencia ha sido a ir disminuyendo el tamaño máximo de agregado. Hoy prácticamente está casi aceptado que lo más conveniente es utilizar un tamaño máximo de 50 milímetros. Eso para controlar los problemas de segregación de las mezclas. Es conveniente incorporar entre un 4 y 10% de fino, es decir, material que pasa el tamiz 200, y los porcentajes de arena están en el orden entre el 35 y 50%, y más deseable que estén entre el 40 y el 45. Lo que sería el vacíos de la fracción arena, seca y compactada, se busca que el valor óptimo esté entre el 28 y el 32%. Esos son algunos conceptos. Las granulometrías son, en general, se adoptan granulometrías continuas, tipo cúbicas, que responden a este tipo de ley de distribución. Esa es la que hemos utilizado en la presa de Saladillo, en la cual estuvimos junto con Alberto participando, también en la presa de Bolsón, acá en Catamarca. Y en cuanto al diseño de mezclas, hay dos conceptos. No hay un método racional de diseño de mezclas, no hay una metodología racional, pero sí hay dos enfoques distintos. Hay un enfoque primario, que fue el que dio origen a los primeros desarrollos en la mezcla de HCR, que es ajustar el contenido de agua de la mezcla en función de la densidad óptima. Un poco el concepto de suelos. El uso de esta práctica termina dando como resultado, obviamente, mezclas con más bajos contenidos de agua, que se traducen en menores contenidos de material cementicio, pero son mezclas que tienen mayor tendencia a la segregación, que requieren en general un tratamiento más efectivo de las juntas entre capas, y obviamente son mezclas más económicas. La tendencia actual es dejar este criterio y dimensionar o dosificar las mezclas en función del criterio de consistencia, es decir, buscando una determinada consistencia en la mezcla. La consistencia, como no se puede medir con el ensayo de tronco, ensayo de Abrams, se mide con el consistómetro Bebe, y por lo tanto se establecen algunos tiempos en el consistómetro. Es el Bebe modificado. Este tipo de concepto de diseño lleva mezclas con mayores contenidos de material cementicio, más trabajables, lo que ha permitido incorporar digamos, los últimos avances en mezclas, que es el hormigón compactado rodillo enriquecido con lechada, el hormigón compactado en rodillo vibrable, eso voy a comentar algo. Tienen mejor comportamiento en cuanto al control de la segregación, obviamente son mezclas con mayor tendencia a la fisuración térmica. Bueno, estos son datos de 200 mezclas utilizadas en 200 presas, donde vemos
para tener una idea, ¿no? Niveles de resistencia en función de relación agua-material cementicio. Vemos que las relaciones agua-material cementicio pueden variar entre 0,5 y 1,5. En las presas de Uruguay, en la presa de Saladillo y la presa de Bolsón acá en Argentina, nosotros nos ubicamos en esta zona, con mezclas de bajo y medio contenido de material cementicio. Esto es más la tendencia de uso de mezclas en Europa. Pero también vemos los niveles de resistencia, ¿no? Podemos tener niveles de resistencia, estos a 90 días, obviamente acá hay material cementicios distintos, pero niveles de resistencia que van desde los 5 megapascales hasta el orden de los 30 megapascales. Esto es una cuestión que obviamente depende del criterio del proyectista. En zonas sísmicas hay mayor requerimiento de resistente por la cuestión del desempeño de la Junta, y en zonas donde no hay problema de sismicidad uno puede ir a mezclas con menores requerimientos de resistencia. En la curva de la derecha una asociación entre resistencia y mohoelasticidad similar a lo que ocurre en hormigón convencional. Algunos comentarios respecto a la evolución en los aspectos constructivos y de diseño de estas presas. La geometría de las presas de hormigón compactado rodillo es similar a las presas de hormigón convencional. No hay una geometría particular por el hecho de utilizar este material y esta tecnología constructiva. En general, paramentos aguas arriba verticales, paramentos aguas abajo con pendientes, uno en vertical, entre 0,6 y 0,8 horizontal. En zonas sísmicas, obviamente, la pendiente es menos empinada. La pendiente del paramento controla las tensiones de tracción que se originan por el sismo. En Uruguay, en el Bolsón y en la presa de Saladillo se utilizó un paramento 1 vertical, 0,8 en horizontal. Vemos, obviamente, la típica disposición de galería, que hay que tratar de reducir el número de galerías al mínimo necesario, por cuanto interfiere notablemente en el proceso constructivo. Inclusive en algunos proyectos la función de la galería, básicamente, además de la instrumentación, es la galería, la cortina de inyección y los drenajes para el control del pasaje de agua debajo del plano de fundación. Estas galerías en algunos proyectos están construidas en trinchera en la roca y se libera el cuerpo de presa. Vertederos, esta es una vista de un vertedero tipo escalonado. Hay dos tipos de vertedero, o es el típico vertedero con perfil hidráulico y salto de esquí. Esa solución se ha adoptado en el 70% de las presas que hay construidas en el mundo, y el 30% ha adoptado vertederos escalonados. La tendencia a utilizar el vertedero escalonado es creciente. Uruguay, Saladillo tiene vertedero con perfil hidráulico y salto de esquí. El Bolsón y las Tunas, perdón, las Tunas no, porque no tiene vertedero en cuerpo de presa, pero el Bolsón tiene un vertedero escalonado. La ventaja de la construcción del vertedero escalonado permite una mayor capacidad de disipación, menor costo del cuenco disipador, una mayor velocidad de construcción, es mucho más compatible con el propio método constructivo de la presa, menor requerimiento de armadura y anclaje y la posibilidad de construir simultáneamente el vertedero con el cuerpo de presa. En la otra solución uno tiene que avanzar con el cuerpo de presa, con la metodología del hormigón compactado rodillo, y después avanzar con la construcción del vertedero, y eso requiere vincular la estructura al cuerpo, y ahí hay un consumo en anclajes y hay algunas cuestiones constructivas que encarecen a la solución. La colocación típica es con un equipo, el material se distribuye con un topador de sello de 8 en capas de 20 a 40 centímetros, el uso de motoniveladoras no resulta eficiente, la compactación se realiza con rodillos lisos vibratorios de 10 toneladas, se compacta el 98% de la densidad teórica, en general esta operación se completa con 6 a 8 pasadas, y las velocidades de avance pueden ser de una capa cada 6 o 24 horas. Acá vemos una imagen de un proceso de construcción de una presa HCR, donde vemos el equipo de distribución del material, que en este caso está llegando al punto de obra mediante una cinta transportadora. Esa es una variante. La otra variante es que el material sea transportado desde la planta en camión volcador y se lo descargue en el punto de colocación. Dentro vemos equipos de distribución, equipos de compactación,
y algunos otros equipos de limpieza. Un avance importante en la metodología de colocación es la utilización o la colocación por el método rampado. Es decir, en el método rampado, en vez de crecer con capas horizontales, se avanza desde un frente en sentido longitudinal a la presa con capas inclinadas. El espesor de la capa sigue siendo los 30 centímetros, pero la capa se dispone en forma inclinada y se avanza en un frente que tiene una altura equivalente a la altura del encofrado, unos 50 a 2 metros de altura, que es prácticamente la altura entre juntas horizontales en las presas de hormigón convencional. Entonces, uno va completando esta área de hormigonado, que la tiene que completar antes que se alcance el tiempo de fraguado inicial para no generar una junta fría, y tiene un área mucho más acotado y permite avanzar en todo el ancho, en toda la altura de trabajo, generando juntas frías cada distancias mayores. Calculen que si uno dispone de juntas horizontales, uno tiene una junta horizontal, digamos, por cada junta horizontal en una presa de hormigón convencional tenemos 6-7 juntas en una presa de hormigón compactado rodillo. Bueno, mediante esta formulita, que no vamos a entrar en detalle, uno puede calcular cuál es la pendiente que hay que darle a la rampa, que no puede ser nunca mayor de 1 en 10, y que obviamente es función del ancho de la zona de trabajo, de la altura de la tongada, de la altura de las capas, esto en general son 30 centímetros, del tiempo de fragüe, esto uno lo puede regular con un retardador, y de la capacidad de producción de la planta. Bueno, las ventajas de este método, que acá vemos una foto tomada en una visita a una presa en Brasil, donde se estaba disponiendo las capas en el método rampado, es reducción del número de juntas frías, aumento de la velocidad de construcción, reducción del tratamiento de juntas, reducción del área circulada, reducción de la superficie expuesta, y permite anticipar además el movimiento de encofrados, con lo cual ahí también hay un ahorro. En cuanto a los paramentos, las presas tienen un paramento agua arriba y tienen un paramento agua abajo. El paramento aguas arriba es el paramento que recibe, está en contacto con el agua del embalse, y en las presas de HCR ese paramento cumple un rol muy importante porque es la primera barrera impermeable a la presa. Entonces, ese paramento se puede construir con distintas tecnologías o distintas metodologías. Puede ser de hormigón vibrado convencional, es la solución de Saladillo y la solución de la presa del Bolsón. Puede ser con elementos premoldeados con o sin membrana de PVC, la solución que se utilizó en Uruguay. Puede ser con una membrana de PVC colocada a posteriori, una vez que el paramento está ejecutado, se lo recubre con una membrana de PVC, o lo que se está introduciendo últimamente es ejecutar ese paramento con hormigón, con el mismo HCR que estoy utilizando en la ejecución de la presa, pero enriqueciéndolo in situ con la colocación de una lechada. Para eso el HCR tiene que tener un bebe comprendido entre 15 y 20 segundos. Y lo último, que ha sido presentado en los últimos congresos, hay experiencia a nivel de obra, pero todavía no está adoptado como metodología del proyecto, es el HCR vibrado. Es decir, es un diseño de mezcla que permite ser o compactado con rodillo o vibrado con la aplicación de vibradores de inmersión. Eso requiere diseños de mezclas con tiempos bebe comprendido entre 8 y 12 segundos. En cuanto a esos cuando el paramento lo materializa en hormigón, en general las relaciones de aguacimiento están entre 0,45 y 0,70, dependiendo de los requisitos de exposición, y cuando se utiliza hormigón vibrado convencional está la posibilidad de incorporar aire, cosa que en estas dos soluciones es mucho más difícil. Esto es un poco la evolución en cuanto al tipo de paramento entre 1990 y el 2015. En 1990 el 60 y pico % de los paramentos era de hormigón convencional, el 6% era de hormigón compactado a rodillo directamente contra el encofrado, uso de premoldeados 10%, premoldeados sin membrana, premoldeado con membrana, de hormigón armado. En el Bolsón el paramento es de hormigón convencional y hormigón armado. Se hizo, por cálculo térmico se hizo un cálculo de armadura para acotar potencialmente las fisuras por gradiente de superficie en no más de 0,2 milímetros de apertura.
Hay que decir que la solución de hormigón vibrado convencional, en general, tiene, digamos, termina dando como problema, en general, la aparición de fisuras, cada 5 o 10 metros. Cuando las juntas entre las presas las tenemos entre 15 y 20, entre esas juntas de contracción que están en todo el cuerpo de la presa, aparecen juntas en el paramento cada 5 o 10 metros. Y el problema es que esas juntas pues, no se propaguen hacia el interior del núcleo y sean una vía de ingreso de agua y por lo tanto la eficiencia del paramento en controlar la permeabilidad no es tal. Eso, fíjense que aparece un HCR enriquecido con lechada en reemplazo de los paramentos de hormigón vibrado convencional. Esta solución tiene la ventaja importante de que uno logra monolitismo con el HCR adyacente, porque es el mismo HCR, en realidad no hay un sector de hormigón vibrado en el paramento y a continuación el HCR, donde si bien se construyen simultáneamente, se genera una cara de contacto, que a veces termina generando una junta en ese plano. No interfiere en la colocación del HCR, porque te estoy distribuyendo HCR hasta el encofrado, no requiere equipo específico, se pueden incorporar retardadores para evitar juntas frías entre capas, tiene bajo costo y por supuesto un menor índice de fisuración que en el hormigón vibrado convencional. Es por eso que esta solución es la que hoy en día se está aplicando en las últimas presas que uno ve que se están construyendo en el mundo. Bueno, para terminar en 5 minutos, alguna mención a las juntas verticales. Las juntas verticales se disponen en la presa para controlar la fisuración térmica. Típicamente varían entre 20 y 40. Hay que decir que, por ejemplo, en Uruguay las distancias entre juntas está en el orden promedio de 80 metros en el cuerpo de la presa y se pusieron juntas cada 15 metros en el paramento, digamos, próximo al paramento, en el respaldo del hormigón, de los premoldeados, y no hubo problemas digamos, de fisuración térmica transversal en la presa. Estamos hablando de un HCR con bajo contenido de materia cementicias. Hoy en día, con los mayores contenidos de cemento, las distancias entre juntas se recomienda que estén entre 20 y 40. Esto surge de un análisis térmico, pero muchas veces uno hace el análisis térmico, introduce todos los parámetros, llega a un resultado, pero no deja de mirar el comportamiento de presa ya construida. Y si el número que sale del cálculo a veces da una distancia entre juntas que a uno no lo deja muy tranquilo, termina yendo a lo que está demostrado que funciona bien, y este es un número a tener en cuenta. Inclusive en Saladillo, por ejemplo, y en Bolsón, nosotros hemos utilizado distancias entre juntas entre 15 y 20 metros. Bueno, esas juntas se construyen, la junta vertical hay que ir construyéndola a medida que se ejecuta cada capa, y hay una forma es mediante algún equipos mecánicos que genera el corte y materializa la junta, y otra forma es colocando alguna chapa con algún plástico, después se retira la chapa, queda el plástico en el plano de la capa, en la línea que corresponde a la junta, y eso materializa la junta, que obviamente se propaga en todo el ancho de la presa. Y para terminar hablando de las juntas horizontales, que es el otro punto crítico en la metodología constructiva, es importante minimizar la ocurrencia de juntas frías. Eso sería lo más conveniente. Hay un análisis estadístico de presas construidas muy interesante que demuestra claramente que entre una junta caliente, es decir, cuando yo coloco hormigón entre capa y capa dentro del tiempo de fraguado, antes de que se alcance el tiempo de fraguado inicial, y juntas frías, aún tratadas con mortero de asiento para generar esa pega entre junta y junta, es claramente superior el comportamiento de la junta caliente en obra que la junta tratada con mortero. Porque la junta tratada con mortero, en teoría, es una muy buena solución, si uno la materializa en laboratorio, funciona muy bien, pero después el tema es llevarla a eso a la práctica.
con los tiempos, con las interferencias. Entonces, algo que a priori puede funcionar muy bien, después la práctica demuestra que no es tan eficiente. Para que ustedes tengan una idea, en la inferencia estadística hecha de la extracción de testigos en varias presas en servicio, demuestra que el uso de juntas tratadas con mortero, es decir, juntas frías tratadas con mortero, tiene un nivel de eficiencia que no supera el 70%. Es decir, siempre va a haber un 30% de toda la superficie que va a estar desvinculada, aunque haya colocado el mortero. En cambio, en las juntas calientes, en mezclas con altos contenidos de material cementicio, ese rendimiento se eleva al 90-95%. Y queda en el orden del 60% en juntas calientes, pero con mezclas de bajo contenido de material cementicio. Por eso la tendencia hoy para mejorar la calidad de la junta es, como les decía, trabajar con mezclas con mayores contenidos de material cementicio y evitar la ocurrencia de juntas frías. Para ello, obviamente, hay que manejarse con el concepto de madurez. En general se considera que un factor de madurez entre 300 y 500 horas, grados centígrados, es más o menos lo que definiría el tiempo abierto para mantener una junta caliente. Y después, cuando se exceden los valores esos valores de 300 o de 300 y 800, uno tiene una junta que puede considerar templada, y más de 800 horas, grados centígrados, una junta fría. Estos son valores de referencia. Esto hay que definirlo en obra, con la mezcla, con las condiciones de exposición a las cuales se va a trabajar, con el equipamiento, y normalmente estos límites se terminan estableciendo en primera instancia en los terraplenes de prueba, donde se prueba la tecnología. Esto es lo último, es resultado de comportamiento en juntas en 60 presas en Estados Unidos, mezclas con alto y bajo contenido de cemento, y estas son relaciones entre resistencia a tracción de la junta, resistencia directa y resistencia a la compresión, entre el 4 y el 5%. Acá yo voy a mostrar una foto muy interesante que demuestra, esta es una presa construida en China, con HCR de alto contenido de material cementicio y sin juntas frías, es decir, manejando la mezcla con retardadores de fraguado, donde vemos un testigo de 15 metros de longitud extraído. Fíjense que 15 metros de longitud significa haber atravesado 45 juntas horizontales, y sin embargo el testigo se extrae íntegro, donde no hay discontinuidad entre las capas. Es decir, que es posible hoy en día, con la tecnología disponible, diseñando adecuadamente las mezclas, utilizando los materiales, los aditivos y los procedimientos constructivos adecuados, construir presas de HCR, incluso con un nivel de monolitismo mayor que una presa de hormigón convencional. Bueno, podría haberle contado muchas cosas más, pero el tiempo es tirano y ya me he excedido, aunque empecé tarde. Yo creo que los 7 minutos de retraso son los que me robaron en el inicio de la charla. Bueno, esto básicamente es algunos comentarios en cuanto a lo que es digamos, algunos avances y la situación actual en la construcción de presas de HCR en el mundo. Recordarles, sí, que nosotros acá en Argentina, en 1985, construimos Uruguay, fuimos pioneros en la construcción de presas de HCR. Después los vaivenes del país nos aletargaron por varios años. En el 2000 se inició el proyecto de Saladillo, que se terminó Alberto se acuerda, en el 2010, 2011, se debe haber terminado Saladillo. Saladillo pasó por 3 empresas constructoras, los contratos pasaron hubo 3 contratistas, pero finalmente la etapa final de la construcción de HCR se hizo bastante rápido. Ahí se utilizaron 2 tipos de mezclas. En el arranque se utilizó un HCR con un cemento puzolánico proveniente de Mendoza. Se avanzó con la presa hasta una determinada cota, y a partir de una determinada cota
se modificó el cemento por un cemento filerizado. Así tenemos un ejemplo de una obra hecha con cemento puzolánico con cemento filerizado. La obra de Saladillo está funcionando y digamos, tiene algunas falencias no graves, no demasiado importantes, pero sí hay filtraciones a través de las capas, de algunas juntas horizontales entre capas. Y esto tiene que ver a veces con el uso por ahí de mezclas con bajo contenido de material cementicio en climas que son muy secos. Es muy importante que cuando uno, desde el momento que uno llega el material a la obra, que no pierda humedad y tampoco tiene que perder humedad una vez que está dispuesta la capa hasta tanto reciba la capa subsiguiente. Entonces ahí hay todo un trabajo de protección y curado que es muy importante y hay que concientizar muy bien al constructor para que esas cuestiones, esos detalles no les pierda cuidado. Bueno, y ahora está en ejecución Bolsón, que según me han dicho está en el 50% de su etapa constructiva, que se piensa terminar en el 2016. Si el cambio tecnológico en Bolsón respecto digamos, a cómo se incorporan algunos de estos conceptos, podemos decir que básicamente es el vertedero escalonado y el uso de mezclas con un contenido de cemento medio, sin llegar a ser HCRs con alto contenido de material cementicio. La mezcla de Bolsón están en 150, 130 kilos de material cementicio, con un cemento de alto horno. En Uruguay se utiliza un cemento tipo 2, cemento sin adición. Bueno, eso es todo.